Mira más cuando ponen el libro y todo eso, mira bien chiquita la letra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema. Entonces, hoy va a ser tema introductorio a lo que son funciones y procedimientos. Ya mañana sí ya lo vamos a empezar a explicar aplicado a Visual Basic. Te voy a utilizar Paint para explicarlo con algoritmos. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un algoritmo, un pseudocódigo, cuya única finalidad es imprimir una línea. Entonces, vamos a utilizar el carácter del guión, que es este que está aquí, para imprimir esa línea. Bien, o sea, no vamos a hacer esto de imprimirle escribiendo un montón de guiones, sino que solo vamos a poner un solo guión y esa instrucción de escribir el guión la tenemos dentro de un ciclo de repetición. Entonces, como el ciclo está de 1 hasta 20, se va a imprimir 20 veces este guión. Y eso es lo que va a hacer la línea. Ahora, yo necesito imprimir 3 líneas. Así que, como necesito imprimir 3 líneas, estoy colocando 3 ciclos de repetición. Miren. Uno por cada línea. Esta es la forma en cómo yo resolví este asunto de poder imprimir 3 líneas. Entonces, miren, ahí lo tengo, la primera línea, aquí está, la segunda línea, la tercera línea. Cada una de esas corresponde a un ciclo para. Pero si analizamos este ejercicio, podemos descubrir algunas cosas. En primer lugar, que esta instrucción se repite en cada ciclo de repetición, ¿verdad? Que cada ciclo es exactamente el mismo. Para x igual a 1 hasta 20. Para x igual a 1 hasta 20. Miren. ¿Qué significa? Que en realidad el bloque de código es exactamente el mismo bloque de código que yo escribí 3 veces. Bien. Entonces, pregunto, ¿habrá alguna manera de optimizar este código sin necesidad de tener que escribir tanto? Pues lo vamos a ir refinando. Tengo una segunda versión del mismo ejercicio.
Entonces, como yo me di cuenta que el ciclo de repetición era exactamente el mismo ciclo escrito 3 veces, pues digo yo, bueno, voy a escribir el ciclo una sola vez, porque voy a evitar la repetición innecesaria de código. Solo que que aquí está, miren, si leen todo el algoritmo, el ciclo para ya solo existe una vez en todo el programa. Pero yo igual siempre necesito imprimir las 3 líneas. Pero ya ahora solo existe un ciclo. El asunto aquí es cuando empezamos a trabajar con subprocesos o subrutinas. Se define una subrutina, ¿verdad?, como un bloque de código que forma como un programita independiente, el cual puede ser utilizado en otro programa únicamente invocándolo, o sea, llamándolo por su nombre. Este subprogramita, este subproceso, ¿verdad?, puede tener definición de variables, estructuras de decisión, estructuras de repetición. O sea, es un programa. Puede utilizar todas las herramientas que se han visto hasta ahora. Bien, la ventaja de hacerlo es que es reutilizable. ¿Qué significa? Que lo puedo usar más de una vez. De siempre que en mi programa yo tenga la necesidad de hacer alguna operación aritmética, lógica, lo que sea, n cantidad de veces en varias partes de mi aplicación, en lugar de escribir todo eso n cantidad de veces, cada vez que yo lo ocupe, lo voy a escribir una sola vez. Lo voy a colocar dentro de un subproceso y cada vez que yo ocupe el subproceso, lo voy a llamar por su nombre. ¿Cómo funciona esto? Entonces tengo mi subrutina, mi subproceso, al cual yo le asigné un nombre. El nombre de este es subrayar, ¿verdad? Es como asignarle nombre a una variable. Cuando yo quiero utilizar la variable, tengo que invocarla por su nombre. Es lo mismo con los subprocesos. Yo defino un subproceso y cuando lo necesite, yo lo invoco por su nombre. Entonces aquí voy a colocar una sola vez la rutina que yo definí para hacer el subrayado. Aquí lo tienen, para x igual a 1 hasta 20, escriba el guión, fin del ciclo y después una línea en blanco. Este bloque es el que hace el subrayado. Entonces ahí está, dentro de mi subproceso. El subproceso, obviamente, tiene un inicio, que es el encabezado. En este caso, el encabezado del subproceso está dado únicamente por su nombre. Y también tiene un final. El final está dado aquí, en el caso de la sintaxis de Psein, por la palabra fin subproceso. Ahora, tengo mi programa principal, que en algunos textos se le conoce como código llamador. Código llamador es el código que va a invocar al subproceso. Aquí está. Este es mi programa principal. ¿Okay? Entonces, miren, yo únicamente escribí los títulos, los que tenía aquí. Vean. Escribir primer ejemplo, que equivaldría a la primera línea. Escribir segundo ejemplo, que equivale a la segunda línea. Escribir tercer ejemplo, que equivale a la tercera línea. Eso sí, lo coloqué, los títulos. Pero ya no coloco aquí el código que yo tenía. El ciclo para imprimir la línea. Miren, ya no lo estoy colocando. ¿Qué estoy haciendo en su lugar? Estoy llamando al subproceso únicamente con su nombre. Entonces, cuando yo diga subrayar, ¿qué va a hacer el compilador? El compilador lo que va a hacer es buscar un subproceso que tenga ese nombre. Entonces, aquí está, subrayar. Lo encuentra y va a ejecutar el código que está dentro de este subproceso. ¿Ve? Te va a repetir 20 veces el guión. Eso hace que en este punto de la ejecución del programa se imprima una línea. Una vez que llegue al fin, a fin para y después imprime la línea en blanco, llega a fin subproceso. Una vez que finaliza de ejecutarse
el subproceso o subrutina devuelve el control al punto donde fue llamado. ¿A dónde? Aquí. Te retorna el control al código llamador, exactamente en la línea que fue llamada. Y como esto ya se ejecutó, va a la siguiente instrucción. Este es el título, segundo ejemplo, que es para la segunda línea. Te vuelvo a utilizar mi subproceso, porque es exactamente la misma línea, ¿verdad?, que voy a imprimir una segunda vez. Entonces, miren, esta es la segunda llamada al mismo subproceso. Te llamo, o sea, invoco, compilador busca el subproceso, ¿verdad?, lo ejecuta, aquí voy a imprimir la segunda línea, llega al final del subproceso, ¿okay?, te retorna el control al punto donde fue llamado, aquí. Como ya se ejecutó, va a la línea siguiente, que es otro título. Tercer ejemplo para la tercera línea. ¿Y qué hace aquí? ¿Qué hace ahí? ¿Mm? Es la tercera vez que invocamos al subproceso subrayar. ¿Qué vamos a hacer? Una vez que se esté invocando un subproceso, vamos a buscarlo para ejecutarlo. Entonces, aquí está, subrayar, se ejecuta, fin subproceso, retorna el control al código llamador, aquí. Ya se ejecutó, entonces va a la siguiente línea. Y la siguiente línea es el fin de algoritmo. Entonces, si ejecutamos esto, es exactamente la misma ejecución, o sea, el mismo resultado me da. ¿Ok? Que si yo ejecuto aquella donde había escrito 3 veces el mismo ciclo de repetición. Miren, me da exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, esto prácticamente es codificar a mano. Cada vez que yo necesito algo, código, escribo código, escribo código. Sin fijarme si en realidad estoy creando una redundancia de código. Redundancia significa colocar instrucciones de además. Si estoy repitiendo. Miren. 3 veces el mismo código. Lo optimicé una sola vez y lo llamo cada vez que lo necesite. Esto es de lo que tratan las subrutinas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Lick. Ahí está el diagrama de flujo, miren, únicamente del código llamador. Este símbolo de acá se conoce como llamada, miren, llamada a su proceso, primera llamada a su proceso, ¿ok? Entonces, el código, aquí está el final, perdón, el inicio del programa y el final del programa. El código de las subrutinas no se incluye, solo su llamado, porque como les digo, las rutinas son códigos independientes en el sentido de que no se ejecutan de forma secuencial, tal como acá, ¿verdad?, que secuencial es desde el inicio hasta el final, ¿verdad?, sino que se ejecutan cada vez que se invocan. Y si ustedes se ven, están fuera del código principal. O sea, no las incluyo dentro del código principal. En algunos lenguajes yo tengo que definir las subrutinas antes del código, en otros lenguajes defino las subrutinas después de finalizar todo el código del programa principal. Ahora, podemos seguir trabajando con esto. Vamos a ver una tercera versión. Bueno. ¿Y qué tal que a mí ahora lo que me están pidiendo, sí, siempre tengo que hacer líneas? Pero hay veces que las líneas son de una longitud, otras veces las líneas son de otra longitud. O sea, no siempre van a ser del mismo largo las líneas. ¿Y ahora cómo le hago?
Porque sí, ya optimicé esto, pero esto me sirve para imprimir 20 guiones, o sea, una línea con 20 guiones. Y no, a mí me dijeron que unas veces iba a ser de 10, otras veces iba a ser de 20, otras veces iba a ser de 30. ¿Y cuál será la solución? ¿Será que ahora voy a tener que regresar a esto? Porque como ahora no son de 20, ahora me piden una de 10. Me piden una de 20, me piden una de 30. Ni modo, tengo que regresar a esto. Pues la verdad es que no. Puedo seguir optimizando. Aquí está la tercera versión. Ahora, aquí estamos entrando a algo que se conoce como argumentos y parámetros. La diferencia que yo tengo en mi código principal con respecto a la versión 2, miren, vean cómo estaba invocando la subrutina. Miren cómo la estoy invocando ahora. Siempre tengo el nombre de la subrutina, pero hay algo que varía. ¿Qué es lo que está variando? Miren, el nombre. Ahora yo tengo otros elementos a la par del nombre de la subrutina. ¿Bien? Entonces, estos elementos que yo le estoy pasando se conocen como argumentos. Los argumentos son los datos que yo le paso a una subrutina para que ésta pueda trabajar. Son opcionales, por eso en la versión 2, donde ya empezamos con las subrutinas, yo solo tenía subrayado. No le pasaba datos, pero ahora sí. Ahora sí. Entonces, yo voy a imprimir 3 líneas. La primera quiero que sea de 10 guiones. La segunda quiero que sea de 50 guiones. Y la tercera quiero que sea de 26 guiones. Entonces ahí resuelvo mi problema de imprimir 3 líneas de diferente longitud. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, cuando llamo mi subrutina, subrayado, le estoy indicando cuántas veces va a imprimir el guión. Bien. Entonces, esta subrutina tiene 2 argumentos. Miremos, argumento número 1. Argumento número 2. ¿Qué creen que estoy haciendo aquí con este primer argumento? ¿Qué le estoy pasando? Lo que yo tenía antes acá, ¿ve? Miren. Ya me eliminé de tener 3 instrucciones de escribir. Escribir primer ejemplo, escribir segundo ejemplo, escribir tercer ejemplo. Me estoy ahorrando eso. Estoy quitando eso de ahí. Entonces, como yo sé que es un rótulo que se está repitiendo, entonces puedo mandarlo a la subrutina. Solo que como el rótulo tiene diferentes letras, o sea, diferentes valores, yo se lo paso como un dato, como un argumento. Miren. El título para el primer subrayado, primer ejemplo. Segundo ejemplo para el segundo subrayado y para el tercer subrayado, tercer ejemplo. ¿De cuántos guiones va a ser el primero? De 10. O sea, la cantidad de guiones está en el segundo argumento. Entonces, repito, cuando yo invoco una subrutina y le paso datos, estos datos se les conoce como argumentos. ¿Bien? Ahora, analicemos esto. Estamos ejecutando el programa. Entonces, hay una llamada procedimiento. Entonces, obviamente, el compilador va a buscar el procedimiento subrayado para ejecutarlo. Aquí está. ¿Bien? Pero aquí también ya hay una variante, vean. Que antes no teníamos. Miren. Solo estaba subrayar. Pero ahora está subrayar y hay algo adicional. Esto que está aquí indica que el subproceso está recibiendo información. ¿Qué información está recibiendo? La información que nosotros le pasamos cuando lo llamamos. Así que este primer ejemplo se está guardando como una cadena de texto. Este es sintaxis de PC en texto, ¿ok? Pero en realidad, si fuera Visual Basic, entonces se guardaría en una variable de tipo string. Ahora, este segundo argumento, que es la cantidad de veces que el guión se va a imprimir, lo está recibiendo el subproceso
aquí, en cantidad. Los datos que recibe un subproceso se llaman parámetros. Estos son parámetros. Ahora, podría poner los datos que se le envían a un subproceso se llaman, ¿cómo se llamaban? ¿Se recuerdan? Esto está aquí, ¿cómo se llama? Argumentos, ¿verdad? Argumentos. Se trata exactamente de los mismos valores que viajan desde el código llamador hacia la subrutina. Entonces, aquí los envío y aquí la subrutina los recibe. Ejecutemos. Miren. Entonces ahí están las 3 líneas. Obviamente tienen diferente largo porque aquí, que es la primera línea, yo dije que la cantidad de veces que se va a imprimir el guión va a ser 10. La segunda sí, miren, tiene mayor longitud. ¿Por qué? Porque le envié a la misma subrutina subrayado, le envié como argumento 50. Este 50 lo está recibiendo aquí en cantidad. Así que cantidad ahorita vale 50. ¿Cuántas veces se va a repetir este ciclo? Desde 1 hasta 50. Por eso esta línea segunda es más larga. Ahora, la tercera vez que yo invoque la subrutina subrayado, bueno, miren, o sea, es más larga que la primera, pero no como la segunda. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se va a imprimir aquí? ¿Cuántos guiones hay acá? ¿Qué dato le estoy pasando? 26. Este 26 en el tercer llamado a la subrutina subrayado lo va a recibir cantidad. Por lo tanto, este ciclo se va a hacer de 1 hasta 26. Miren, la primera vez el ciclo se hizo de 1 a 10, porque el parámetro era 10. La segunda vez de 1 a 50, porque le enviamos como dato 50, que es el límite del ciclo. Y la tercera vez 26, o sea, se va a imprimir 26 veces. Ese fue el dato que le enviamos. Entonces, en diferentes llamados a la misma subrutina, yo puedo enviarle diferentes valores. ¿Cómo se mira acá? Y acá también, primer ejemplo, segundo ejemplo, tercer ejemplo. 10, 50, 26. No hay ningún problema con eso. Es como que yo tuviera una subrutina para hacer sumas, para sumar 2 números. Esa subrutina me va a servir siempre que yo quiera sumar 2 números, no importa cuáles. Puedo sumar 5 más 7, después puedo sumar 500 más 1000. No importa los valores, porque yo definí que iba a recibir 2, eso sí, va a recibir 2 valores y los va a sumar. ¿Cuáles sean esos valores? Pues eso dependerá del ingreso de datos. ¿Alguna pregunta? Bueno, ninguna. Ahora, sigamos hablando un poquito de los argumentos y de los parámetros. Como ya vimos, ¿verdad? 2 argumentos, 2 parámetros. ¿Qué significa esto? Que tiene que coincidir, es obligatorio que coincida el número de argumentos con el número de parámetros. Yo no puedo decir acá, por ejemplo, que este solo va a tener un argumento porque aquí está definido que el subproceso recibe, de hecho, dos argumentos. Me daría un error de compilación. Entonces, eso hay que respetar. La cantidad de argumentos versus parámetros. Otra cosa que hay que respetar, ¿verdad?, es el orden. Miren, el primer parámetro acá, ¿a qué corresponde? ¿Qué va a recibir? Va a recibir una cadena de caracteres. Y el segundo parámetro, ¿qué va a recibir? Va a recibir un número.
10, 50 o 26. Si yo lo desinvierto, me va a dar un problema, porque este 10, que es un número, no lo puede recibir un texto. Y esto, que es una cadena de caracteres, no lo puede recibir algo que es numérico. Entonces ahí tendría problemas. Entonces hay que respetar la cantidad de parámetros versus argumentos y también el orden. Hay que respetarlo. Ya después en Visual Basic vamos a ver otros aspectos que hay que tener en consideración. Vamos a ver la última versión de este ejercicio. Si alguien me puede decir qué es lo que estamos haciendo acá ahora. Miren, siempre están los tres llamados a la misma subrutina, pero ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Qué pasa con esto? Analícenlo. En realidad, ¿qué es lo que va a imprimir? Los símbolos. Los símbolos son los que cambian. Ajá, entonces ahora, ¿cuántos argumentos tiene este subproceso subrayado? 3. 3. El primer argumento, ¿a qué se refiere? El texto que se imprime, Como que es el que dice del ejemplo. Exacto, como el título, ¿verdad? El segundo argumento, ¿a qué se refiere? Es la cantidad de veces que se imprime el símbolo. Exacto. ¿Y el tercer argumento, a qué se refiere? Es el símbolo que se imprime. Es el símbolo que se va a imprimir. En otras palabras, yo ya no solo estoy imprimiendo líneas usando guiones, ¿verdad? Ahora estoy variando el carácter que voy a imprimir. Si yo llamo la primera vez a la rutina subrayado, ¿qué es lo que me va a imprimir? ¿Qué imprime? A ver, ¿qué imprime? Esta línea de acá, ¿ves? Esta línea de código. ¿Qué es lo que va a imprimir? ¿Cuál va a ser su resultado? Asteriscos, ¿Cuántas veces? 10. 10 asteriscos me va a imprimir. Exacto, Fanny, asteriscos, 10 asteriscos. Si yo llamo la segunda vez al mismo subproceso subrayado, aquí está, ¿qué es lo que va a imprimir? ¿Qué imprime? Segundo ejemplo y 50 veces guiones. Exacto, me va a imprimir una línea con 50 guiones. Y si yo llamo la tercera vez al mismo subproceso, ¿qué va a imprimir? 26 veces el signo igual. Exactamente, voy a tener una línea formada por el símbolo igual, una línea con 26 símbolos igual. Veamos si es cierto. Ahí está, ¿ves? Miren, aquí la primera vez, 10 veces el asterisco. La segunda vez, 50 veces el guión. Y la tercera vez, 26 veces el símbolo igual, ¿verdad? El resultado varía, pero porque los datos que yo envié fueron diferentes, pero el proceso es el mismo. El proceso aquí está. El proceso trata de qué. Si alguien me puede decir de qué trata este proceso. ¿De qué trata el proceso? Todo lo que está en el subproceso subrayado, ¿de qué trata? ¿Mm? Imprimir n cantidad de veces un símbolo. De eso trata. ¿Mm? Así que no importa cuál sea el símbolo, lo va a imprimir n cantidad de veces. O sea, ¿cuántas veces lo va a imprimir? Tantas veces como me indique este parámetro. Entonces, ahora yo tengo una subrutina con 3 parámetros. Miren, el texto, la cantidad y el símbolo. Coincide con esto. El texto, la cantidad y el símbolo. ¿Okay? Es lo mismo que si yo tuviera, digamos, podría utilizar
el mismo fragmento de código, el mismo subproceso, si yo les digo, miren, Juan Pérez trabajó 20 horas y se le pagan 100 lempiras la hora. ¿Cuál es el proceso ahí? Las 20 horas por los 100 lempiras. Podría utilizar exactamente el mismo subproceso si yo les dijera, este cliente lleva 5 sillas y las sillas cuestan 300 lempiras cada una. Ahí es la multiplicación de 5 por 300. ¿Podría utilizar el mismo subproceso para ambos cálculos? Sí, ya que solo Sí. necesita la cantidad y uno que valga el precio, Exacto. tanto del pago como de la compra de las sillas. Vean que en ambos casos se trata de una multiplicación. En el primer ejemplo es multiplicar las horas por el pago por hora. Y en el segundo ejemplo es multiplicar ¿qué? La cantidad de sillas por el precio de la silla. Son multiplicaciones y son multiplicaciones de un entero por un real en ambos casos, porque en el primer caso las horas son enteras y los 100 lempiras son real. Y en el segundo caso la cantidad de sillas es un entero y el precio de la silla es un real. Entonces yo podría hacer una subrutina para utilizar cada vez que necesite hacer la multiplicación de dos números. Bien, y simplemente la invoco en mi código cada vez que la ocupe. Voy a obtener obviamente un resultado diferente porque depende de las cantidades que me están dando, depende de los parámetros. Pero el cálculo a través, el proceso a través del cual yo obtuve esos resultados es el mismo. El proceso es el mismo. ¿Bien? Aquí el proceso es el mismo, sin importar que el resultado difiera un poco. Pero el proceso para llegar a este resultado fue exactamente la misma instrucción para. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda? No, Lick. ¿No? ¿Quedó claro entonces lo que es un subproceso? Todavía no hemos entrado a la parte de funciones y procedimientos, que es a lo que vamos a entrar mañana, porque los subprocesos o subrutinas se dividen en dos: funciones, procedimientos. Mañana vamos a ver las diferencias entre cada una de ellas. Pero lo que sí hay que tener en claro, tal como se vio ahorita, y que lo vamos a estar empleando, es ¿qué es un argumento? ¿Qué es un parámetro? Okay. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de definir subrutinas? ¿Cuál es el objetivo de definir subrutinas? Menos código podría ser. Esa es como la razón fundamental por la cual se crearon. Sí, y más adelante, ¿verdad? Porque esta es la base, estas subrutinas, estos subprocesos se transforman en lo que se conoce como clases u objetos. Entonces, la programación orientada a objetos está hecha a base de subrutinas, ¿verdad? Solo que ahí ya el ámbito es superior, porque estamos hablando de módulos, o sea, de subprocesos que pueden ser utilizados ya no dentro de un solo programa, sino que pueden ser utilizados por aplicaciones diferentes. Simplemente se integran a la aplicación. Entonces, esta es la base de la programación como la conocemos ahora. Les coloqué en el campus un documento, ¿verdad? Que es el que vamos a ver mañana. También tienen un foro de discusión, de consultas, perdón. En ese foro de consultas siempre voy a colocar temas. Ahorita ya está habilitado un tema del día de hoy. El foro de consultas, el objetivo es que si ustedes están estudiando, ¿verdad? Ya no estamos en videoconferencia y tienen alguna consulta, no le entienden a algo, entonces hacen uso del foro para escribir su consulta. Yo lo voy a estar revisando por la noche, ¿verdad? Y depende, puedo contestar individualmente, si miro que es solo una consulta, pero si hay varios consultando sobre lo mismo, que no entendieron algo, entonces eso vengo y lo trato en la siguiente videoconferencia.
¿Ok? Licenciada, una consulta. Diga. ¿Qué Visual Basic vamos a estar utilizando? La versión no es indistinta, no les voy a decir la versión porque todo lo que vamos a tocar en el periodo lo pueden trabajar, incluso si tienen la versión actual, ¿verdad? Lo pueden trabajar ahí, lo pueden trabajar en la 2017, incluso hay alguna gente que tiene la 2015. ¿Verdad? Entonces lo que miremos no va a depender de la versión, porque lo que estamos viendo igual son aspectos básicos, son estructuras nuevas que ustedes no vieron en la asignatura pasada y que van a utilizar a la hora de crear aplicaciones, ya sea a partir de lenguaje 4. Lick Yolani, otra consultita, Lick. Ujú. No sé si lo dijo en la clase anterior. Si lo dijo, discúlpeme por hacerlo repetir. Lick, pero a la semana, ¿cuántas veces vamos a tener clase? ¿Los 4 días? Está en la programación semanal. Ah, ok. Sí, la semana pasada coloqué el PDF con la programación semanal. Ok, entonces ahí les dice exactamente qué días son las videoconferencias, qué días son las evaluaciones, reposiciones, etcétera. Todo está ahí. ¿Algo más, jóvenes? Sí voy a subir la clase, Jamie. Será por la noche, ¿ok? De nada, Jamie. Si no hay más dudas, entonces quedamos hasta acá. Mañana continuamos ya específicamente aplicando esto a sintaxis de Visual Basic. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Bueno, Está que bien, Lick, tengan gracias. feliz día. Gracias, feliz día, Lick. Igualmente. Gracias. Adiós.